Presenta al Dr. Frank Javier Bojos en El proceso de los ungidos. Capítulo 1. Dios introduce a David al reino. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versos 14 al 23, es allí en ese momento cuando Dios introduce a David en una atmósfera de realeza, al lado del desechado por Dios el rey Saúl, un rey en decadencia, pero experto y veterano de guerra. Saúl, quien había peleado y ganado muchas batallas para Jehová a Dios, y me llama en sobremanera la atención que a través de los criados de Saúl, verso 17, David es maravillosamente introducido al reino. Estos hombres, los criados y servidores de Saúl, fueron influenciados por Dios para que le dijeran a Saúl que el rey estaba siendo atacado por un espíritu malo de parte de Dios y de que buscara a alguien, un tañedor, que tocara bien el arpa, para así cuando el espíritu malo lo atacara, recibiera alivio. Y me pregunto yo, ¿quién les reveló a los criados de Saúl que era un espíritu malo de parte de Dios que lo atacaba? Yo creo que todos estos hombres fueron influenciados por ángeles de Dios. Nota Daniel 11. O tal vez por el mismo Espíritu Santo de Dios para introducir a David en el reino, a donde ya David pertenecía desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que ya David había sido ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel. Y aunque todavía la realeza no se había manifestado en la vida de David, ni él se había sentado en el trono, pero ya David era un rey sin castillo. Todo era cuestión de tiempo, y lo mismo pasa también con nuestras vidas y las profecías que se nos han dado, que si perseveramos en creer que Él lo hará, entonces su palabra no retornará atrás vacía. Isaías 55:11. El Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Cuando el profeta Samuel ungió a David, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios, de Jehová. Y al mismo tiempo el espíritu de Jehová empezó a posar sobre David. Verso 13. Mira y lee lo que dice la Biblia en estos versos bíblicos. En el verso 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Verso 15. Y los criados de Saúl le dijeron al rey Saúl: he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El criado de Saúl, verso 18, dice: sería bueno buscar a alguien que toque bien el arpa y tengas alivio cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios. Y dijo Saúl: búscame entonces a alguien que toque bien el arpa. Y uno de los criados le dijo: yo conozco a David, hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Dicho sea de paso, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, 6b, que ya estamos sentados en lugares celestiales junto a Jesús. Ya David había sido predestinado por Dios, así como tú y como yo. Ya David había sido ungido por el profeta Samuel, y ahora de una manera u otra tenía que ser introducido al reino de Israel. Solo hacía falta que se manifestara el Cairo de Yahweh, el tiempo de Dios en la vida de David, el ungido de Dios. Me imagino que David nunca se imaginó de la gran persecución y la injusticia que recibiría por parte del rey Saúl. También vemos que uno de los criados, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, dice que este criado fue usado como uno de los instrumentos de parte de Dios y le recomienda a Saúl a alguien que toque bien el arpa para que recibiera alivio de la aflicción del demonio que atormentaba a Saúl. ¿Y quién mejor que David, el adorador nato por excelencia, de quien ya corría la fama en Belén, de que tocaba muy bien el arpa y que era un buen guerrero, matador de fieras salvajes? Pues me imagino que ya les habían contado a Saúl de cómo David había matado osos y leones. Y es maravilloso ver cómo Dios inspira al criado del rey Saúl para introducir a David al reino, usando la excusa de ofrecerle una solución a su tormento, ya que el espíritu malo de parte de Dios lo afligía. Yo me imagino que ya la fama de David se había filtrado poco a poco en el área de Belén, donde se había criado David con sus hermanos, y me imagino también que después del ungimiento de Jehová a través del profeta Samuel a David, ya los que habían
habían oído del hecho sabían que tarde o temprano David iba a ser alguien grande e importante. David iba a ser el gran rey de Israel. Y me llama en sobremanera la atención que el criado dio todos estos detalles acerca de David. Y valga la redundancia, diría yo, que el criado fue influenciado de manera sobrenatural por los ángeles de Dios. ¿Cómo sabía este criado que Jehová estaba con David? David, hijo de Isaí de Belén, quien había sido ungido por el profeta Samuel y que ahora tocaba el arpa con unción y con poder, y que ya se rumoreaba acerca de que David había matado osos y leones mientras pastoreaba las ovejas de su padre Isaí, y de que también hablaba y actuaba con mucha prudencia para introducir a David en el reino y para que estuviera un tiempo al lado del rey Saúl, para ser entrenado por un veterano de guerra pero ya en decadencia. Así, de la misma manera, Dios Yahweh permite que David se convirtiera en su paje de arma, porque luego de tocar el arpa para Saúl por un buen tiempo, luego David se convirtió en su escudero. Cuando analizamos bien las escrituras, vemos que el criado de Saúl le habla a Saúl acerca de David, le dice que David era valiente, que era vigoroso y que era un hombre de guerra y que era prudente en sus palabras y que era de buen parecer y que Jehová estaba con él. Déjame decirte que cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, Él usará a quien sea para introducir. Recuerda que fue Bernabé quien trajo al apóstol Pablo a los apóstoles en Jerusalén, y que fue el Espíritu Santo de Dios quien apartó a Pablo y a Bernabé para su primer viaje misionero. Tenemos que aprender a esperar en Jesucristo, no en el hombre. Dios siempre usará a alguien para introducirte, así como pasó también con David el ungido. El Señor puso a David en el lugar donde iba a aprender a ser guerrero, donde también iba a aprender de lo bueno y de lo malo de un rey en decadencia, y cabe decir que también aprendió de lo malo de un rey desechado. En Primera de Tesalonicense, capítulo 5, verso 21 al 22, dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. O sea, que también podemos aprender de lo negativo y de los errores de un ministro para no cometerlo también. Cuando las cosas se hacen bien hechas y con excelencia y con prudencia, ellas te promueven a tu próximo nivel espiritual. Ellas te llevarán a una dimensión espiritual mucho más mayor que antes. En Colosenses 3:23 dice que lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 5, dice que donde quiera que Saúl mandaba a David, que David se portaba prudentemente. David, con esa unción que había recibido a través del profeta Samuel, poco a poco se había convertido en una figura pública. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre David y él se había convertido en un modelo de Dios. Todo lo que hacía lo hacía con excelencia. David era un guerrero adorador nato, como lo describe el criado de Saúl. Dice la palabra de Dios en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 19: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La unción hará la diferencia. La unción del Espíritu Santo de Dios en la vida de David hizo la gran diferencia en su vida, como también esa misma unción puede hacer la diferencia sobre nuestras vidas. Cuando David fue traído por los criados de Saúl delante del rey, ya David había sido procesado y adiestrado en lo muy oculto por el Espíritu Santo de Dios, allí donde nadie lo veía, en lo muy secreto, y de allí provenía la unción y la prudencia de David. De allí provenía de su intimidad con Dios. Dice en la epístola de Juan, capítulo 2, verso 27, parte C: así como la unción misma os enseñará todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así también el Espíritu Santo de Dios fue entrenando a David en el desierto con los osos y con los leones, y todo ese proceso fue para que cuando él llegara a ser un guerrero, peleara la guerra de Israel. Asimismo, Dios entrenará nuestras vidas para matar a todo gigante y a todo lo que se nos levante en el futuro. Saúl se encariña con David y lo hace su paje de arma, lo convierte en su escudero, en su hombre de confianza, en su mano derecha, quien salía a pelear las batallas de Jehová, Dios de los ejércitos. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 21: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y Saúl le amó mucho. Verso 22: Saúl le ruega al padre de David, Isaí de Belén: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Dicen los proverbios del rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido
sobre la faz de la tierra, sin contar a Jesús, hombre. Dice en el Proverbio capítulo 16, verso 7, que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Todavía en ese momento la enemistad y la persecución del rey Saúl hacia David no se había manifestado, ya que leemos que cuando le cantaban de los miles y de los 10,000, eso le desagradó mucho al rey Saúl. La prudencia de David. En el primer libro de Samuel capítulo 18, verso 5, habla de que salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era aceptado a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. A veces cuando somos muy prudentes en todo lo que hacemos, eso atraerá envidia. En Colosenses capítulo 3, verso 23 al 24 dice: y todo lo que hagáis, absolutamente todo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Queremos agradar al Señor en todo lo que hagamos. A veces atraerá envidia y celo, pero es menester y es necesario hacer las cosas bien hechas delante de los hombres para que el enemigo no tenga excusa para acusarte. Tito capítulo 2, 7 al 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de toda buena obra, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Verso 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tenemos que estar preparados para cuando lleguen las pruebas y persecuciones. La prudencia de David intimidan al rey Saúl. Dice en el primer libro de Samuel capítulo 18, verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Verso 12, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y el Espíritu Santo se había apartado de Saúl. Verso 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí. Verso 14, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Verso 15, y viendo Saúl que David se portaba tan prudentemente, tenía temor de él, y todo Israel amaba a David. Tenemos que aprender que las cosas bien hechas también a veces despiertan celo, envidia, persecución, así como pasó con Abel, que su hermano Caín se levantó en su contra y lo mató. Aunque por esa realidad no podemos parar de ser excelente en todo lo que hacemos. La excelencia te promueven, pero pueden traer persecución. A través de las escrituras, desde la muerte de Abel, perpetrada por Caín, su hermano mayor, en Génesis capítulo 4, vemos cómo lo bien hecho y lo prudente, lo excelente también a veces sí traen envidia y persecución. Por eso tenemos que ser sobrio y estar alerta ante cualquier ataque por medio de quien menos esperamos. Esto fue lo que pasó con David. También le pasó al profeta Daniel. Nota Daniel 6:7, hombre puro que solo a través de su piedad le pudieron poner una trampa y solo así pudieron hallar culpable a Daniel. Nota Daniel 10:11, cuando fue a revelarle la visión que había tenido Daniel. También me faltaría hablar de José el soñador, también perseguido por sus hermanos. José era un muchacho que le gustaba hacer las cosas bien hechas para Jacob e Israel, su padre, y que estaba en desacuerdo con las malas obras de sus hermanos mayores. Así que no es de extrañar que por tu prudencia y por tu excelencia a veces vengan persecuciones a tu vida. Aunque fueron perseguidos, por fe triunfaron. La historia y la vida de algunos hombres de Dios en las historias bíblicas habla en la carta a los Hebreos capítulo 11 que todos los héroes de la fe, ellos fueron terriblemente y ciertamente procesados como por fuego, y que algunos de ellos fueron fuertemente perseguidos, aunque al final de sus vidas por ellos perseverar, todos pudieron arrebatar sus profecías y dejar un legado que hasta hoy en día se habla de ello. Déjame decirte que tú y yo también podemos marcar la historia. Nunca es tarde, pues nosotros todos somos la continuación de los hechos de los apóstoles, si así tú lo quieres y lo permite. Dice la Biblia que solo los violentos en el espíritu arrebatarán el reino de los cielos. Hebreo capítulo 11, leamos: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuerte en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, los que quieran vivir piadosamente. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice que aquellos que quieran vivir y servir piadosamente a Cristo, que ellos padecerán persecuciones. Pero también dice muy claramente en la Biblia que si hacemos las cosas bien
y con excelencia, como si fuera para Dios, tendremos un buen final. Las cosas se hacen bien hechas y con excelencia. Si preferimos hacer las cosas mal hechas a la mitad, como lo hizo el rey Saúl, y si somos ordinarios y mediocres, nuestro fin será negativo, dejando una muy mala historia acerca de nuestras vidas. Muchos empezaron bien, pero terminaron mal, como también pasó con el rey Salomón, que no es tanto como empecemos, que también es importante, pero es más valioso de cómo terminamos. Nosotros decidimos el final de nuestra historia, de si terminamos en victoria con Cristo, como el prudente David, el ungido que hacía todo con prudencia y excelencia y terminó bien. A diferencia del rey Saúl, que obedecía a Jehová, pero a medias y no completamente, y por eso tuvo un final horrible y muy triste. Depende de nosotros si queremos tener un buen final en Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén.